defectos de refracción. Muy bien, pasamos a la patología de otorrino. ¿Ya? Dice, acá vamos a diferenciar las patologías ópticas dividiendo el oído desde el punto de vista anatómico, ¿no? Oído externo, oído medio, oído interno, ¿correcto? Patologías del oído externo. Acá está, ¿ya? Entonces, siempre guíense por el síntoma cardinal. Entonces, en patología de oído externo, si nos hablan de prurito, picazón, ¿de qué nos están hablando? Otomicosis. Otomicosis. Si hacemos una otoscopía, miren esta otoscopía, ¿qué encontramos? Material algodonoso, blanquecino, cándida. Si es negro, Rhizopus nigricans. Entonces, si pica, otomicosis. ¿Correcto? Hongos a nivel del oído externo, conducto auditivo externo. Muy bien. ¿Qué pasa si duele? ¿Qué pasa si el oído duele? Pero la parte externa, ¿no? Claro, la otitis media también duele, pero hay una diferencia. Va a haber otalgia con el llamado signo de trago positivo. Otalgia con signo de trago positivo, otitis externa. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quién causa otitis externa? Si es localizada forúnculo, Staphylococcus aureus. Si es difusa, la llamada otitis del nadador, Pseudomonas aeruginosa. Causas de otitis externa. Clínica cardinal, otalgia. Signo de trago, positivo. Muy bien. Ya está. Si la clínica cardinal, doctores, es una sensación de taponamiento o de pérdida de la audición, es decir, hipoacusia, ¿de qué estamos hablando? Del cerumen impactado, el otocerumen. Otocerumen, hipoacusia. ¿Hipoacusia de qué tipo será? ¿De transmisión o de percepción? De transmisión, porque es conductiva. Percepción es patología del oído interno, ¿correcto? La cóclea, ¿no? Cuando se altera la cóclea, una laberintitis, un síndrome de Meniere, eso sí es hipoacusia neurosensorial o de percepción, pero que es conductiva o de transmisión, porque te está tapando el conducto auditivo externo, ¿ya? Hipoacusia de transmisión o de conducción, ¿ya? Muy bien. Esa es la patología del oído externo. Si te ves esta oreja en forma de coliflor, diagnóstico pericondritis. Pericondritis, ¿correcto? La causa también es Pseudomonas, ¿ya? Ahora, si no solamente se produce inflamación del cartílago de la oreja, sino también de la nariz, del paladar, etc., eso ya es la pericondritis recidivante, que es una patología inflamatoria, ¿ya? Muy bien. Y si sientes que algo se mueve en el oído, ¿no? Allá, es un cuerpo extraño, vivo, ¿no? Insectos, miasis, etc. ¿Ya? Muy bien. Patología del oído externo. Pasamos a la patología del oído medio. ¿Estamos? Oído medio, vamos entonces a diferenciar la otitis media aguda de la crónica. En la aguda, ¿cuál es el signo cardinal? Dolor. Entonces, nuevamente, otodinia, otalgia. Pero obviamente con signo de trago negativo. El signo de trago es para otitis externa. ¿Ya? ¿Cómo confirmamos nuestra otitis media aguda que causa dolor? Le hacemos una otoscopía. ¿Y qué vamos a ver? En la membrana timpánica, ¿cómo está? Roja y abombada. Muy bien. Roja y abombada. Miren, está abultada, abombada. Diagnóstico: otitis media aguda o purulenta. Causa más frecuente: neumococo. Segundo lugar, Haemophilus. Tercer lugar, Moraxella catarrhalis.
Muy bien. ¿Hay otra patología de oído medio? Sí, típica de niños menores de 5 años, en las cuales la clínica cardinal, ¿cuál va a ser? La hipoacusia. ¿De qué tipo? De transmisión o de conducción, porque seguimos en oído medio. Cuando es oído interno, es neurosensorial o de percepción. Allá, el niñito que no está viendo la tele, la mamá le llama y no escucha. ¿Correcto? Le hacemos una otoscopía y ¿cómo encontramos la membrana timpánica? Roja, pero retraída. Miren, está retraída. ¿Eso qué es? Otitis media serosa. Otitis media serosa. Muy bien. Entonces, diferencia entre otitis media aguda o purulenta y la serosa. Allá, la aguda, clínica cardinal, otalgia. Tímpano, abombado. Serosa, hipoacusia de transmisión. Tímpano, retraído. Muy bien. Doctores, si tienen una otitis serosa a repetición en un menor de 5 años, es repetitivo, ¿qué le tienes que pedir? ¿Cómo se llama esto? Radiografía de cavum faríngeo. Para descartar, ¿qué cosa? Hipertrofia de adenoides. Entonces, si hay otitis serosa a repetición, tengo que descartar hipertrofia de adenoides en un niño menor de 5 años y le solicito radiografía de cavum faríngeo. Si esto es en un adulto, carcinoma de cavum, cáncer a nivel de cavum faríngeo. Muy bien, y pasamos a la última, que es la parte crónica, ¿correcto? Otitis media crónica. En la aguda, ¿cuál es el signo cardinal? En la otitis media aguda, dolor, otodina. En la crónica, otorrea, supuración, otorrea. ¿Por qué hay otorrea o supuración? Porque ¿qué ha pasado con el tímpano? Miren, se ha perforado. Doctores, si la perforación es central, recuerden que el tímpano, la membrana timpánica, tiene dos partes. Una parte central, que es la de mayor, ¿no? Esta es la llamada partensa, porque tiene epitelio, estroma y mucosa. Y esta parte que se le llama la pars flácida, porque no tiene estroma. Si la perforación es central en la partensa, estamos frente a la otitis media crónica simple. Otitis media crónica simple. Pero si la perforación es marginal, periférica, en la pars flácida, otitis media crónica complicada, o también llamada con colesteatoma. Si se dan cuenta, miren, en esta parte donde está la perforación, en la parte interna, ya llegando al oído interno, se forma al oído medio, se forma un pseudotumor de epitelio queratinizado que se le llama colesteatoma. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, otitis media crónica, supuración, otorrea. Si la perforación es central, simple. Si es marginal, complicada o con colesteatoma. Muy bien, doctores. Así vamos a diferenciar en cuanto a la clínica. ¿Ya? Vamos a ver qué nos han preguntado. ¿Qué produce con mayor frecuencia hipoacusia conductiva en los niños? Niños sorditos de menos de 5 años. ¿Causa? Otitis media. Pero acá está mal incluso la clave, porque no es una otitis media aguda, es la otitis media serosa. ¿Ya? Otitis media serosa. Pero algunos textos consideran lo mismo, ¿no? Otitis media aguda o serosa, como un subtipo de la otitis media aguda. ¿Ya? Pero no te olvides que la que causa más sordera es la otitis media serosa, que cuando es recurrente, hipertrofia de adenoides. Muy bien. Paciente de 12 años consulta por hipoacusia y acúfenos luego de nadar. No hay dolor, no hay fiebre. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, ¿qué es lo que predomina? La sordera, no oye, hipoacusia después de nadar. Estos factores de nadar o de utilizar los hisopos, patología de oído externo, ¿correcto? Patología de oído externo.
Allá, patología de oído externo en la cual predomina la hipacusia, sin dolor. ¿De qué estamos hablando? Del otoserum. Miren el siguiente caso. Varón de 10 años que acude por presentar dolor de oído. Claro, también hay hipoacusia, pero hay dolor. Realizó natación días antes y frecuente limpieza con hisopo. ¿Qué es eso? Allá hay dolor. Eso nos hace pensar en una otitis externa, a la cual también se le llama otitis del nadador. ¿Ya? La otitis externa difusa es la otitis del nadador. ¿Ya? Muy bien. Causa, clínica cardinal, dolor, otalgia, otodinia. ¿Ya? Paciente de 30 años que si súbitamente siente que ingresa insecto al oído, dolor que aumenta cuando el insecto se mueve, el tratamiento adecuado es matar al insecto y eso se hace con un alcohol, el glicerol. ¿Ya? Aplicación de glicerina, que también se utiliza para desimpactar el otocerumen y luego posteriormente se hace el lavado de vino. Otomicosis, violeta de genciana, ¿ya? O también podemos utilizar ya pomadas de clotrimazol. Otitis media aguda no suele complicarse, no obstante cuando lo haces con más frecuencia con una, complicaciones de la otitis media. ¿Quién se complica más, la media aguda o la media crónica? La media crónica es la que se complica más. Doctores, cuando ustedes vayan a hacer su serum y van a tener, porque esto es frecuente en provincias, y vean que los niñitos vienen por supuración, ¿qué es eso? Una otitis media crónica, se ha perforado el tímpano. Le das tratamiento con antibiótico y tienes que hacerle referencia. Porque esto, doctores, necesita ser tratado por el especialista. Se hace una tímpanoplastía. No lo dejen así, que no, si no le hacen referencia a esto, a la final lleva a una sordera definitiva. ¿Ya? Eso ya lo habrán visto en la prevención en su clase de pregrado en otorrino, la prevención de sordera. ¿Ya? Las otitis medias crónicas a la larga llegan a sordera, adquirida obviamente. ¿Ya? Entonces siempre tienen que hacer su referencia. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la otitis media aguda o crónica? Médico, antibiótico. Amoxicilina, dosis 90 miligramos por kilo de peso día, por 10 a 14 días. Muy bien. Eso vas a hacer cuando veas un niño con otitis media. Pero si está supurando, más referencia a otorrino. ¿Ya? No te olvides. Ahora, claro, se complica. ¿Y cuál es la complicación más frecuente? La complicación más frecuente es la afectación. ¿Quién está arriba? La mastoides. Entonces se produce la mastoiditis. Complicación extracraneal más frecuente, mastoiditis. ¿También qué se puede producir? Laberintitis. ¿Cuándo sospechas laberintitis producto de una otitis media? ¿Qué va a tener? Vértigo, muy bien, vértigo, laberintitis. Y complicaciones intracraneales, meningitis, ¿correcto? Complicación intracraneal más frecuente de la otitis, meningitis. Y si tiene cefalea, fiebre y focalizan, absceso cerebral, muy bien. ¿A qué nivel? Temporal, pues, ¿no? Oído, lóbulo temporal. Absceso a nivel del lóbulo temporal, tenemos que buscar un foco a nivel del lóbulo. Muy bien. Faringitis, faringoamigdalitis, ¿no? Dolor de garganta, fiebre. Causa más frecuente de faringoamigdalitis, viral, pues, ¿no es cierto? Viral. Segundo lugar, bacteriano. Y de las bacterias, ¿quién es el más frecuente? Streptococo piógenes, ¿correcto? El beta hemolítico del grupo A, piógenes. ¿Cómo diferenciamos si es viral o bacteriana? Criterios de Centor. 4 criterios. Fiebre,
temperatura más de 38 grados centígrados. Presencia de adenopatías cervicales. Leveslo orofaringe, ¿qué observamos? Exudado. Cuarto criterio, ausencia de síntomas catarrales. Estornudo, rinorrea. Si hay 3 criterios o más, bacteriano. Si es menos, lo más probable es viral o utilizamos exámenes auxiliares. ¿Ya? Muy bien. 3 criterios o más, bacteriano. Muy bien. Y si es bacteriano, ¿qué tenemos que dar? ¿Y cuál es el antibiótico de elección? Amoxicilina. Dosis, 50 miligramos kilo día. Dividido en 3 dosis, ¿no? Faringitis, 50 miligramos. Otitis, 80, 90 miligramos por kilo día. ¿Correcto? Muy bien. Y si es recurrente, asociamos amoxi con ácido clavulánico. Si es recurrente. Muy bien. La faringitis bacteriana, ¿por qué nos asustamos? A cualquier faringitis le damos antibiótico para evitar las complicaciones. Más también, claro, para que el curso clínico sea más autolimitado, pero para evitar las complicaciones. ¿Qué complicaciones nos da? Las más frecuentes son las llamadas complicaciones supurativas, pero también hay las complicaciones llamadas no supurativas. Doctor, ¿cuáles son las complicaciones supurativas? Va a depender los abscesos a nivel de la faringe. Entonces la clínica nos va a ayudar. Entonces si te dicen que ha tenido una faringitis y luego tiene un problema para la apertura bucal, ¿cómo se llama eso? Trismus. Si tiene trismus después de una faringitis, el absceso es periamigdaliano. Y es el absceso más frecuente, periamigdaliano. Si te dice que ha tenido una faringitis y que luego tiene una tortícolis o dolor cervical, absceso parafaringio. Parafaringio. Si te dice que ha tenido una faringitis y el paciente tiene disnea, dificultad para respirar, porque está obstruido la vía aérea superior, absceso retrofaringio. Esos son los abscesos más frecuentes. El más frecuente, el periamigdaliano, ¿correcto? Y luego viene el parafaringio y el retrofaringio, ¿correcto? Trismus, periamigdaliano, tortícolis, parafaringio y disnea, retrofaringio. Muy bien. ¿Y qué es la angina de Ludwig? La angina de Ludwig es un absceso del suelo de la boca, del piso de la boca. ¿Ya? Más que por faringitis se produce por una periodontitis. ¿Ya? Más por un foco dental. Muy bien, miren. Varón de 20 años con 3 días de dolor intenso en garganta, fiebre, trismus. ¿De qué se trata? Absceso periamigdaliano. Muy bien. La angina de Ludwig es una inflamación ¿de dónde? Del suelo de la boca. Suelo de la boca. ¿Qué es la enfermedad de Lemierre? Enfermedad de Lemierre. Es una sepsis posangina. ¿De quién? Del absceso parafaringio. Sepsis posangina. Se produce una tromboflebitis de la yugular interna. Es una complicación rara. Esa era antes del uso de antibióticos. ¿Ya? Actualmente es rarísima esta complicación, ¿no? Tromboflebitis de la yugular interna. Enfermedad de Lemierre. Absceso parafaringio. Muy bien. ¿Y cuáles son las complicaciones no supurativas? La más frecuente, fiebre reumática, ¿no? Y la otra, postestreptocócica, síndrome nefrítico, glomerulonefritis postestreptocócica. Muy bien. Esas son las no supurativas. Muy bien. Indique cuál de las siguientes estructuras no está inervado por el nervio facial. ¿Cuál no está inervado por el nervio facial? El nervio facial, acá está, es un nervio complejo, mixto, motor sensitivo. Motor porque lleva, ¿no es cierto?, la inervación para todos los músculos faciales y del cuello también, el platisma, ¿no es cierto? El vientre posterior del digástrico también es inervado
por el facial. ¿Y por qué es sensitivo? Porque lleva inervación a la glándula lagrimal, al músculo a las 2/3 anteriores de la lengua, por eso es sensorial también, y a las glándulas salivales, submaxilar y sublingual, ¿correcto? Acá también da una inervación motora. En el oído medio tenemos dos músculos, el músculo del estribo, que es inervado por el facial, y el músculo del martillo, el llamado tensor del tímpano, que es inervado por el trigémino. Muy bien, entonces, ¿quién no es inervado por el nervio facial? La parótida. ¿Quién inerva la parótida? El glosofaringio. ¿Ya? El glosofaringio. La siguiente. Para ver las parálisis, recuerden que si un paciente tiene afectado el facial, como ves acá da 3 ramas, ¿correcto? Miren, sale por el agujero estilomastoideo, que es la porción ya extracraneal, y va a dar 3 ramas. Una arriba, ¿para quién? Para la frente, para la zona orbicular del ojo y para la zona mandibular, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa si un paciente viene y la apertura o el cierre ocular está normal, arruga la frente y solamente está alterado el surco nasogeniano? ¿Eso es una parálisis central o periférica? Central. La parálisis central solamente es una parálisis parcial, ¿correcto? Solamente se afecta la última parte, lo del surco nasogeniano, ¿correcto? Muy bien. Pero si se afecta como en este paciente, miren, está afectado la frente, no arruga la frente, miren, no puede cerrar el ojo, le pido cierre el ojo, no cierra, y el globo ocular se va para arriba, eso se llama el signo de Bell. Signo de Bell, y también el surco nasogeniano está desviado. Entonces es una parálisis total, y cuando es total es una parálisis facial periférica. ¿Ya? Parálisis periférica. Muy bien. Que es la que más preguntan, ¿no? La causa más frecuente de parálisis facial es periférica. ¿Quién? La parálisis de Bell, ¿correcto? La parálisis de Bell, que es idiopática. Hay factores virales, inmunitarios, etcétera, pero es idiopática. No se reconoce una causa. Entonces no te olvides, parcial central, total periférica, ¿correcto? Muy bien. Entonces, dependiendo de qué parte se afecte, miren, ¿ya? De qué parte se afecta el nervio facial, entonces acá lo vamos a explicar, miren. El nervio facial, doctores, tiene 3 segmentos, ¿correcto? Justamente esos 3 segmentos dan 3 ramas. Nervio petroso superficial mayor para la lágrima, nervio para el músculo del estribo y cuerda del tímpano, que va a la lengua y a las glándulas submaxilares, ¿correcto? Muy bien, entonces el nervio facial, ¿no es cierto?, en su recorrido por la zona laberíntica, luego el tímpano, ¿correcto?, tiene 3 nervios. Una para las glándulas lagrimales, una para el músculo del estribo, ¿correcto?, y uno para lo que es cuerda del tímpano, para las glándulas salivales, ¿correcto?, y para la parte sensorial de los 2/3 anteriores de la lengua. Muy bien. ¿Por dónde sale? ¿Por dónde sale del cráneo el nervio facial? Por el agujero estilomastoideo. Ahí está. Agujero estilomastoideo que va a penetrar la parótida. Está la glándula parótida, y en la glándula parótida da las 3 ramas. ¿Para qué? ¿Estas 3 ramas qué son? Motoras. La rama del medio, ¿qué es? Motor para el este. Y los 2 sensoriales. Tiene 2 ramas motoras, 2 sensitivas. Dependiendo de dónde se localice la lesión, doctores, vamos a tener la clínica, ¿ya? ¿Cómo se llama? Acá hay un ganglio. ¿Cómo se llama esto? Ganglio. Ahí está. El ganglio geniculado, ¿correcto? El ganglio geniculado. Estaría a este nivel, ¿no? El ganglio geniculado, que es el primer codo. Ganglio geniculado. ¿Esto qué es? El agujero estilomastoideo.
Entonces, vamos a ver las lesiones de acuerdo a qué nivel se presenta. ¿Qué pasa si la lesión es muy arriba, muy proximal? Si la lesión es acá, en el segmento más proximal, que es el segmento laberíntico, entonces, ¿qué va a tener el paciente? Va a tener afectado todo. Además de tener parálisis facial motora de toda la hemicara, ¿qué va a tener? Seroftalmia, ojo seco. Va a tener alteraciones acústicas, va a tener acúfenos, ruidos molestosos. Va a tener disgeusia, ¿correcto? Va a tener disgeusia. Y también serostomía, boca seca. Aparte de la parálisis motora, ¿correcto? Muy bien. Entonces, dependiendo, si la lesión está en el ganglio geniculado, ahí está, va a tener todo alterado, pero ¿cómo van a estar las lágrimas? Conservado. O sea, las lágrimas, ¿cómo evaluamos las lágrimas? Producción de lágrimas en síndrome de Sjögren, test de Schimmer. El test de Schimmer. ¿Cómo saldrá el test de Schimmer? Normal, porque la lesión es distal.